Pues bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Gracias al Señor por esta palabra que nos está dando a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema 6, un encargo muy importante del Señor. Y el propósito de este tema es nuestra reconciliación con Dios y con los demás. Vamos a 2 de Corintios 5:18 y después vamos a hacer una oración. 2 de Corintios 5:18 dice así la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos concilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, por sustentarnos todos los días, Dios. Te damos gracias por otro día. Estamos muy contentos de que nos hayas regalado otro día, Señor. Estamos contentos y felices porque tú estás en nosotros, estás en nuestras vidas, y te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Dios, que estamos grabando para dar esta palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Leo otra vez el versículo, 2 de Corintios 5:18. Dice así la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si el Señor, el Rey de Reyes, se te presentara el día de hoy en persona y te dijera: tengo un encargo muy importante para ti, hermanos, estoy completamente seguro que todos los que amamos al Señor dejaríamos en ese momento lo que estamos haciendo y toda nuestra atención estaría puesta en las instrucciones de nuestro amado Jesús. Nuestros ojos estarían fijos en Él, en su mirada, y nuestros oídos anclados en sus palabras. Entonces el Señor nos dice: el encargo que te daré consiste en lo siguiente: necesito que escribas 2 cartas con las palabras que yo te diré. Una vez que escribas las cosas que yo te diré, me las entregarás, esas cartas, y yo las sellaré con mi anillo para que después inmediatamente las lleves a los destinatarios. Escucha bien lo que te diré y escribe lo siguiente en la primera carta. Querido hermano en Cristo, entiendo que tenemos muchas diferencias y no somos perfectos. En ocasiones seguramente te he lastimado, conscientemente o inconscientemente. Hermano, reconozco que con mis actitudes, comentarios, ofensas y pensamientos te he hecho daño. Primero he ofendido a Dios y después a ti, mi querido hermano. Pero quiero decirte que te amo. Dios ha derramado su amor en mi corazón para poder amarte. Perdóname por todo lo que te he hecho y toma mi mano y sigamos adelante en el camino del Señor. Recuerda que un día estaremos con Él por la eternidad. Al final de esta carta, Dios te dice: pon el siguiente versículo, 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta primera carta se la entregarás a todos tus hermanos en Cristo. La segunda carta, nos dice el Señor, quiero que anotes lo siguiente: amigo que lees esta carta, el Señor te ama. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento para que no te pierdas. Él vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y ocupó tu lugar. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe únicamente en su sacrificio, y su sangre preciosa te limpiará todos tus pecados. Esta carta se la entregarás a todos aquellos que no me conocen y a aquellos que se han apartado de mis caminos. Al final de la carta vas a escribir los siguientes versículos:
Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un encargo muy importante del Señor. Hermanos, la Escritura dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Quien antes de darnos este ministerio nos ha reconciliado con Él mismo por medio de Cristo. Leamos otra vez el versículo de 2 de Corintios 5:18, que dice así: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, no del hombre, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios mismo inició este ministerio de la reconciliación. Aun cuando Él es la parte inocente en esta relación distanciada con el hombre por causa del pecado, hermanos, fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Él dio el primer paso a pesar de ser el ofendido y de no necesitarnos. Hermanos, aquí vemos nuevamente a ese Dios misericordioso y que nos ama, que no abandonó a su creación. Es importante mencionar que Dios hizo esto por Cristo. Dios no nos reconcilió consigo mismo haciendo de lado la justicia santa, su justicia santa. Él no escondió nuestros pecados debajo de la alfombra, ni tampoco los pasó por alto. Dios no es como algunos jueces que se corrompen por dinero. Dios es un juez justo. Dios declaró en su palabra que la paga del pecado es muerte y que el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 y Ezequiel 18:20. Sin embargo, ¿cómo puede un juez justo, que es absolutamente justo y recto, perdonar a un criminal que es absolutamente culpable? ¿Cómo puede un ser humano escapar de la condenación del infierno? Si Dios mismo nos dice en su palabra que el que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Supongamos que un padre regresa a su casa y encuentra a su familia asesinada. Después de una incesante persecución, los policías logran atrapar al asesino, pero cuando llega el momento de la sentencia, el juez hace la siguiente declaración: este hombre ha cometido un crimen terrible, pero como yo soy un juez bueno y amoroso, lo declaro inocente. El padre no sabe qué hacer ante tal declaración del juez. ¿Cómo es posible que lo declares inocente a los ojos de la ley, que claramente dice que debe pagar lo que él ha hecho? Este juez es igual o peor que el criminal. Él ha justificado al impío y esto es una abominación para Dios. Ahora, hermanos, si este ejemplo podemos verlo en la justicia humana, y es verdad, cuanto más en la justicia de Dios. ¿Cómo pueden los hijos de Adán, malos y culpables, tener esperanza de poder enfrentar a Dios, el juez del universo, un juez justo? ¿Cómo puede Dios declararnos justos sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia? ¿Cómo puede reconciliarnos con Él mismo? Este fue un terrible problema que enfrentó Job, quien dijo lo siguiente. Vamos a Job 9, versículo 1. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará? Esta palabra en el original, justificará, significa puro, absolver. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Versículo 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil.
Ahora vayamos a Job 15, versículo 14 al versículo 16, que dice así: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? En el original significa inocente, esta palabra limpio. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, para que sea inocente y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable, el hombre detestable y vil y corrupto, que bebe la iniquidad, que bebe la injusticia y la maldad como agua. Otra versión de estos versículos dice lo siguiente: ¿qué es el hombre para que sea puro, o el nacido de mujer para que sea justo? He aquí, Dios no confía en sus santos, y ni los cielos son puros ante sus ojos. Cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe como agua la iniquidad. Ahora vayamos a Job 25, versículo 4 al versículo 6. Dice así la palabra: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Algunos han traducido aquí las estrellas también como ángeles. Ni los ángeles son limpios delante de sus ojos. Versículo 6. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Hermanos, la metáfora del gusano que utiliza Job aquí desploma en un segundo toda nuestra autoestima. Los gusanos son animales miserables, repugnantes, asquerosos, que se deleitan en la corrupción. Su habitación es la misma descomposición de la comida y de los cadáveres. Y entiendo que esto no le gusta para nada a la carne, que siempre quiere recibir gloria, alabanzas y reconocimiento. Tiene hambre de recibir gloria, alabanzas y reconocimiento. A algunos predicadores les encanta que mencionen todas sus credenciales y logros en el mundo, como si esto impactara el corazón de las vidas. Hace unos días vi cómo presentaron un predicador y nombraron todas sus profesiones, todas sus credenciales y sus logros. Y bueno, esto provoca que ellos caminen como pavos reales en el púlpito. Hermanos, el poder es de Dios, la gloria es de Dios, pero hemos sido muy atrevidos en robarle la gloria al Señor. Jesús nos llamó siervos inútiles. Gusano y siervo inútil son palabras que odia la carne, porque estas palabras nos rebajan hasta lo más sumo, porque nos humillan hasta el suelo. Y en el Salmo 22 encontramos también esta palabra gusano. A este salmo se le considera como un salmo mesiánico porque apunta a la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Vayamos al Salmo 22, versículo 1. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que usó el Señor en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y ahí el Señor en la cruz del Calvario clamando, y no le contestaba el Padre por causa de nuestro pecado. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este versículo es un milagro del lenguaje. ¿Cómo pudo la gloria de Dios ser llevada a tal humillación
como para ser no solamente menor a los ángeles, sino todavía utilizar una metáfora que apunta a algo menor que los hombres: gusano. Job 25:6 dice: cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. Hermanos, ¿cómo puede un Dios justo sonreírle a un vil pecador? ¿Cómo puede ser removido todo el peso del pecado que el hombre lleva cargando en su espalda? ¿Cómo puede Dios bendecir a hombres que solo merecen el infierno? Un hombre dijo: cuando me vi, yo sabía que era imposible salvarme, pero cuando vi a mi Salvador, también sabía que era imposible perderme. Hermanos, solo hay una respuesta a este gran problema. Alguien tenía que pagar por los pecados de los pecadores y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Maravilla de maravillas, hace más de 2000 años vino el Señor Jesucristo y fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación, fue sobre Él. La justicia de Dios fue satisfecha con la muerte de nuestro amado Jesús. Él nos ha justificado delante de Dios. Por medio de la muerte del Señor Jesús es que tenemos paz con Dios. En otras palabras, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos hecho las paces con Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es la paz de Dios de la cual se menciona en otros versículos. Esta es una paz con Dios. La batalla entre Dios y nosotros ha terminado. Él ganó. Él nunca ha perdido ninguna batalla. Y nos ganó a nosotros por medio de su sangre. Colosenses 1:20 dice así la palabra: y por medio de Él, es decir, Cristo, reconciliar. Y esto habla de una reconciliación total. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Era imposible por nosotros mismos reconciliarnos totalmente y hacer las paces con Dios. Esto ha sido posible únicamente por medio de la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué significa reconciliar? Bueno, es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. Es una buena definición. En el Antiguo Testamento, la idea de reconciliar estaba envuelta en los sacrificios expiatorios por el pecado. Vayamos a Levítico 14:19 y leamos hasta el versículo 21. Levítico 14:19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa. ¿Para qué? Para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loc de aceite. En el Nuevo Testamento tenemos dos palabras, catalaje y apocatalazo. Se traducen como reconciliar y se refieren a la enemistad de Dios con el hombre por causa del pecado. Romanos 8:7 dice así la palabra: por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden,
aunque ellos quieran, no pueden agradar a Dios. Hermanos, para resolver el conflicto de enemistad entre los hombres y Dios, Dios mismo tomó la iniciativa y mandó a nuestro reconciliador a este mundo, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo. Ahora vayamos a Romanos 5:10 y versículo 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados, pero Cristo, por medio de su muerte, ha restaurado nuestra relación con Dios, nos ha reconciliado con Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios porque le hemos pedido perdón y obedecemos sus mandamientos, y Él nos dice que somos sus amigos. Vayamos a Juan 15, versículo 14 y versículo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigos de Dios. La palabra también dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús describió la medida y la calidad de su amor por ellos, para usarla como ejemplo de la manera en que debían amarse unos a otros. Su amor fue completo y de incomparable grandeza, entregando su vida. Ningún hombre puede llevar su amor por su amigo más lejos que esto, pues cuando renuncia a su vida, renuncia a todo lo que es y a todo lo que tiene, Esta fue una gran demostración del amor de nuestro amado Jesús hacia nosotros. Os he llamado amigos, nos dice el Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es importante también mencionar, hermanos, que la amistad con Jesús no puede ser desconectada, desarraigada de la obediencia a sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, nos dice el Señor. Jesucristo con su sacrificio derribó las barreras de enemistad y nos reconcilió con Dios. De ser enemigos de Dios, ahora tenemos el enorme privilegio de ser amigos de Dios. Ahora vayamos al libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Éramos ajenos a los pactos de la promesa porque la promesa era únicamente para los judíos y no para los gentiles. Sigamos leyendo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los gentiles y de los judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su sacrificio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice la palabra, de la familia de Dios. Esta reconciliación que hizo el Señor Jesús por medio de su sacrificio en la cruz nos insertó dentro de la familia de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios, donde tenemos muchos hermanos. Y nuestro amado Dios nos pregunta el día de hoy, ¿cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? Segunda de Corintios 5:18 y versículo 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, todos nosotros tenemos un ministerio que cumplir, un ministerio que nos fue dado de parte del Señor, el ministerio de la reconciliación, y un encargo muy importante de nuestro amado Dios es llevar el mensaje, llevar la palabra de la reconciliación. En el contexto del Sermón de la Montaña, Jesús invita a reconciliarse con los hermanos para poder orar y ofrecer un sacrificio agradable a Dios, para superar las rupturas y los pleitos innecesarios entre los hermanos. Vayamos a Mateo 5:21 y leamos también otros versículos en este capítulo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, matar es un pecado terrible, y por eso Dios dejó establecido en la ley un mandamiento que dice, no matarás. ¿Y cuántos saben que todos los peros del Señor son muy importantes? Pero, dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El Señor puso al mismo nivel el pecado de matar con el de enojarse contra el hermano. Ambos pecados tienen como resultante la frase culpables de juicio. Sin embargo, el Señor llevó un escalón más arriba a sus discípulos y les dijo, si tú le dices necio a tu hermano, serás culpable de juicio, y si le dices fatuo, quedarás expuesto al infierno de fuego. Cuando tú le dices necio a alguien, le estás diciendo idiota, sin cerebro, tonto, soquete o imbécil. Es lo que significa esta palabra. Decirle a alguien necio expresa desprecio por su ignorancia. Así que debemos de tener mucho cuidado con decirle a alguien necio o necia. Llamar a alguien fatuo, la traducción de esta palabra es estúpido, que expresa desprecio por su carácter. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con utilizar estas palabras. Obviamente ambas palabras tienen una connotación de insulto y llevan toda la intención de lastimar y de envenenar el alma. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Deja ahí tu ofrenda delante del altar.
Hermanos, no podemos pensar que nuestro servicio para el Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás, con los hermanos. Debemos hacer lo que Pablo manda en Romanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Además, qué equivocados estamos como Caín si creemos que por el hecho de traer nuestras ofrendas, nuestra alabanza y nuestro servicio al Señor, Él tiene la obligación de recibirlas. Así no son las cosas. Dios ha establecido las reglas, no nosotros. Es a la manera de Él y no a nuestra manera. Jesús dijo: serán mis amigos siempre y cuando me obedezcan. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Previamente en el versículo 12, aquí en Juan 15, el Señor les había dicho a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, basta de peleas, basta de discusiones, basta de competencias. Ama a tu hermano como Cristo te ha amado a ti. Ve y reconcíliate con él, haz las paces con él. Pero él me ofendió. Tú y yo hemos ofendido a Dios muchas veces y Dios tomó la iniciativa por medio de Cristo para reconciliarnos con Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Este mandamiento quedó tan profundamente grabado en el corazón de un evangelista que en su extrema vejez, cuando solía ser llevado a las asambleas públicas de los creyentes, constantemente decía: pequeñitos, ámense unos a otros. Sus discípulos, finalmente, cansados de la constante repetición de las mismas palabras, le preguntaron que por qué repetía constantemente la misma cosa. Y él respondió: porque es el mandamiento del Señor, y la sola observación de ese mandamiento es suficiente. Primera de Juan 3:11. Vayamos aquí a estas escrituras. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quieres conocer cómo has pasado de muerte a vida? ¿Quieres conocer si realmente eres un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor? Bueno, has pasado de muerte a vida si realmente amas a tu hermano. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Resulta increíble, pero dentro de las mismas iglesias, Satanás ha sembrado una semilla de odio en los corazones. Los hermanos se aborrecen unos a otros en vez de amarse unos a otros. Si tú aborreces a tu hermano, no te identificas con Dios. Te identificas con Caín, quien aborreció a su hermano Abel y lo asesinó. Y todos aquellos que aborrecen y que asesinan se identifican con Satanás, el cual ha sido homicida, dice la palabra, desde el principio. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. Hemos conocido el amor. En que Él puso, Cristo, su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pastor, no puedo reconciliarme con mi hermano. Me resulta tan difícil hacerlo. Mi querido hermano, sí puedes.
Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. Esta frase está después de uno de los versículos más conocidos por los cristianos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si ahora estás en Cristo, si estás anclado en Él, puedes hacerlo. Olvida todas las ofensas y ve con tu hermano y reconcíliate. Dile que estás para servirlo. Después de hacer esta reconciliación con tus hermanos, dice el Señor, llénate de mi palabra y de mi Espíritu Santo para que vayas con los que no me conocen y con aquellos que me han abandonado. Ve y predícales las buenas noticias. Hermanos, Dios nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Nos ha hecho un cargo muy importante, predicar su evangelio, porque únicamente el evangelio de Cristo puede cambiar este mundo. Solo el evangelio de Cristo tiene el poder para restaurar nuestra paz con Dios, tiene el poder para reconciliarnos con Él. Únicamente el evangelio de Cristo puede restaurar nuestra relación de amistad con Dios, esa relación que se perdió en el huerto del Edén. Solo el evangelio de la gracia nos puede trasladar de la enemistad a la amistad con el Señor, de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Este mismo Dios que nos reconcilió por medio de Jesucristo, ahora nos pide que vayamos por todo lugar proclamando la palabra de reconciliación que nos ha sido encomendada. Hermanos, cumplamos con nuestro ministerio de la reconciliación. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un encargo muy importante del Señor. El día de hoy el Señor nos pide que entreguemos la primera carta de manera inmediata. Corre y entrega esta primera carta porque es de vida o muerte. Esta carta lleva mis palabras que te ordené. Corre y entrégale esta carta a todos los hermanos que te han ofendido y a los que tú has ofendido. Una vez que hayas entregado esta carta, ve de inmediato, corre, no te distraigas con nada en el camino y entrega la segunda carta a todos aquellos que están muriendo sin mí. Ve con los drogadictos, con los pobres, con los ricos, con los matrimonios que viven en la oscuridad. Ve con todos aquellos que han apostatado y no tengas miedo porque yo estoy contigo. Las palabras que has escrito son mis palabras y solo mis palabras pueden darles vida. Ambas cartas están selladas con mi anillo, con el anillo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdas que hace algunos años puse a alguien en tu camino para que te entregara una carta como esta carta que vas a entregar? Hermanos, todos tenemos un ministerio que nos ha sido dado por Dios, el ministerio de la reconciliación. Tenemos un encargo muy importante de parte de nuestro Dios: reconciliarnos con nuestros hermanos y predicar el evangelio de Cristo para que el hombre sea reconciliado con Él. Desde que fuimos reconciliados con nuestro amado Jesús, a partir de ese momento, de ese hermoso momento, nuestra vida ya no fue la misma. Y a partir de ese momento, el Señor nos acompaña. Ya no caminamos solos. Él está a nuestro lado. Él camina con nosotros. ¡Qué maravilloso! Él camina
a nuestro lado. Ya no vamos a caminar nunca solos. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos ha encomendado llevar este mensaje a nuestros hermanos y a los que no le conocen, para que sean reconciliados con nuestro amado Jesús. Vamos a hacer una oración y a darle las gracias a Dios. Señor, gracias por todo.